Eric Guerrero Rosas, uno de los analistas más conocidos y posicionados del país. Soy Eric Guerrero Rosas. Mi correo es eric@tvazteca.com.mx. Su opinión pesa. Es autor de libros tan relevantes como Devaluación, El Shock de 94, donde pronosticó la crisis de ese año con varios meses de anticipación. También de La herencia de Calderón, Auge, Euforia y Crisis, en el que previó que durante la segunda parte de aquel sexenio, México crecería a tasas de alrededor del 5%, lo que fue en su momento confirmado por el gobierno federal. En este momento hay coincidencia de que México puede crecer entre 4 y 5%. Así como de Entre el miedo y la esperanza, la próxima crisis global y el despegue de México, de Editorial Panorama, donde plantea los retos y las oportunidades de México durante la administración de Enrique Peña Nieto, con las que coincidió semanas después de su publicación la calificadora Standard & Poor's y el Fondo Monetario Internacional. Que fundamentalmente, como así lo señala la propia calificadora, es a partir de las reformas estructurales aprobadas por el Congreso en 2013, las cuales elevan el potencial de crecimiento del país. Es decir, se amplía y crece la confianza de México ante el mundo. Los trabajos de Eric Guerrero Rosas cuentan con reconocimiento nacional e internacional gracias a la certeza de sus escenarios, tanto políticos como económicos. Pronosticó con meses de anticipación el crack de la bolsa de 1987 en uno de sus primeros artículos y advirtió que miles de familias y personas perderían sus ahorros y patrimonio. Desde 1998 señaló que el escenario estaba puesto para la derrota del PRI en las elecciones de 2000 y la realidad le dio la razón. En febrero de 2009 aseguró en su libro sobre la administración calderonista que a pesar del repunte de la economía y el auge del crédito, no le alcanzaría al PAN para retener la presidencia por tercer sexenio consecutivo. La base de la eficacia de Eric Guerrero está en su preparación, dedicación y sentido común. Otras de sus credenciales son sus estudios de marketing político y estrategias electorales en la prestigiada Universidad George Washington de Estados Unidos. También la claridad y honestidad de sus comentarios, que semana a semana aparecen en Hechos con Javier Alatorre, el noticiero de mayor credibilidad de la televisión mexicana. Además, fue consultado por la Cámara de Diputados y el Senado sobre la reforma energética del presidente Ernesto Zedillo en 1997 y en 2008 en torno al manejo y corrupción de los excedentes petroleros por parte de los gobiernos estatales. La revista Forbes, de reconocido prestigio internacional, lo considera como uno de los líderes de opinión más influyentes de Twitter en nuestro país. Él es Eric Guerrero Rosas, un hombre con una misión declarada: sacudir conciencias. Hola, ¿qué tal, amigo televidente? Muy buenas noches. Estamos siendo sacudidos en los últimos días. Usted ha sido testigo por una turbulencia muy fuerte en los mercados internacionales. Y esa turbulencia ha generado preocupación entre varios analistas, entre inversionistas. No son pocos los que tienen inquietud. ¿Por qué podría suceder más adelante? ¿Cuál va a ser el impacto sobre nuestro patrimonio, sobre nuestros bolsillos? Y en este tema, entonces, es por lo que queremos presentarle, invitarle, darle la bienvenida a la presentación de este libro que trata precisamente sobre estos temas: Entre el miedo y la esperanza, la próxima crisis global y el despegue de México. También queremos invitarlo a que participe, a que nos haga llegar sus preguntas, por favor. Puede hacerlo a través del Twitter, @EricTVAzteca. Aparece ya en pantalla, ahí nos puede mandar sus preguntas. Y más adelante vamos a abrir una sesión donde iremos desahogándolas para poderles ir dando respuesta. Nos interesa su participación. Pero ¿qué le parece si para abrir la dinámica de entrada
yo le planteo a usted la primera pregunta. ¿Piensa o cree que en algún momento pueda México llegar a ser potencia económica? ¿Sí o no? Mande sus respuestas, por favor, a @EricTVAzteca. Ahí hay dos opciones, Eric sí o Eric no. Y al final vamos a hacer un conteo y le presentamos los resultados de esta pregunta que es importante para nosotros. Y bueno, ya entrando en materia, el primer punto que queremos tratar con ustedes es ¿por qué? ¿Por qué el título de Entre el miedo y la esperanza? Y la razón fundamental es que estamos viendo dos tendencias en el ambiente, dos tendencias contradictorias. Por un lado, podemos ver lo que calificaríamos como la buena noticia. Es decir, México está sembrando las semillas que a la larga le podrán permitir alcanzar tasas de crecimiento elevados, de alcanzar un mejor nivel de vida. Y la razón fundamental de por qué estoy pensando esto es que durante muchos años los analistas estuvimos machacando, estuvimos insistiendo por todos los medios y en todos los tonos de que a México le urgía aprobar reformas importantes en el terreno económico para poder alcanzar precisamente esas tasas de crecimiento elevadas y poder permitir que nuestros hijos vivieran de una manera muy diferente a lo que nos ha tocado a muchos de nosotros que vivimos de crisis en crisis en crisis. Entonces, llegó el momento en que nos desesperamos, sinceramente. Fueron muchos años de estar machacando. Ya parecíamos, haga de cuenta usted, parecíamos cuchillitos de palo, ¿no? De esos que como molestan, pero no cortan. Y sin embargo, nuestros políticos prestaron oídos sordos. O sea, ni los veo ni los escucho. O sea, literalmente les valía gorro a estos condenados. Las reformas estuvieron atoradas en el Congreso muchos años, ni para atrás ni para adelante. Y entonces por eso le comento que vino la desesperación en algunos analistas, porque realmente nos desanimamos y algunos pensábamos que jamás se iban a aprobar esas reformas. Jamás. Había personas que a través de las redes sociales, a través de correos, en la calle, siempre me decían, pero ¿de qué sirve tanta crítica, tanta petición si no hacen caso? Pero de repente llegó la sorpresa. El 2 de diciembre del año 2012 aparece el presidente Enrique Peña Nieto rodeado y muy sonriente del presidente nacional del PAN, el señor Gustavo Madero. Aparece también por ahí el señor Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD, y aparece por supuesto también el líder nacional del PRI, el señor Camacho. Y entonces nos dicen que firman el Pacto por México, ¿no? Y ya con este Pacto por México, pues empiezan a caer en cascada muchas de las reformas que habían estado atoradas, ¿no? Y entonces empezamos a ver que se aprueba la reforma energética, se aprueba la reforma hacendaria, la reforma a la competencia económica, la reforma financiera, la educativa, en fin, cambió la perspectiva. México se pone de moda porque ningún país a nivel mundial está aprobando este tipo de reformas, ni China, ni Brasil, ni la India. Nadie. Se habla entonces del Mexican Moment, el momento de México. ¿Entre quiénes se puso de moda nuestro país? Digo, vale la pena aclararlo. Si usted le pregunta en el extranjero, al hombre de la calle, al público en general, la imagen que tienen de nosotros por lo regular es desastrosa. En serio, les da miedo venir aquí porque creen que pueden ser víctimas del crimen organizado, que los van a hacer pozole, así literalmente. Pero a nivel de élites, de gente influyente o poderosa, las cosas cambian. Son muy diferentes. Importantes inversionistas a nivel global, prestigiadas firmas de asesoría, académicos destacados o políticos encumbrados quedan impresionados con las reformas y empiezan a decir que México va a despegar, que en los próximos años podríamos alcanzar tasas de crecimiento de 5 o 6%, lo que permitiría generar más de 1 millón de empleos en el mercado formal cada año y elevar el nivel de vida. La Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, entre otros, aseguran que México va a rebasar a Brasil como la economía número 1 del continente a mediados de la próxima década. Pero el pronóstico que más me impactó por el peso de quien lo hizo fue el del doctor Thomas Friedman,
uno de los columnistas más influyentes del mundo. En su columna del New York Times dijo que en China la gente se pregunta sobre la India, en la India la gente se pregunta sobre China. ¿Quién será la potencia económicamente dominante en el siglo XXI? Ahora tengo la respuesta. México, dice Friedman. Obviamente la transformación no va a ser tan milagrosa. No hay fórmulas mágicas, reformas perfectas. Siempre hay ganadores y perdedores. Eso es de cajón, por desgracia. Pero coincido con esos pronósticos. México va a despegar en algún momento. Las razones las explico aquí, en mi libro. Esa es la buena noticia. ¿Pero qué cree? La mala noticia es que, por otra parte, existe también el peligro de que estalle una nueva crisis global. La advertencia la hice a tiempo y viene también en el libro. La razón es que la economía de Estados Unidos estuvo a punto de caer en una depresión similar a la de 1929. Estuvo al borde del precipicio. No exagero. Lo que pasa es que el 15 de septiembre del 2008 quebró Lehman Brothers, una de las instituciones financieras más importantes del planeta. El pánico se extendió como virus por todos los rincones. 3 días después de la quiebra de Lehman Brothers, el 18 de septiembre del 2008, el entonces secretario del Tesoro, el señor Paulson, en una comparecencia ante el Congreso, advirtió: estamos a unos días del colapso total de nuestro sistema financiero, con todas las implicaciones que esto pudiera tener para la economía de Estados Unidos y el resto del mundo. Oiga usted, eso es como para pararle los cabellos de punta a cualquiera. Entonces, para evitar el colapso, el gobierno de Obama, apoyado por la Reserva Federal de allá, es decir, por el Banco Central, tomaron una decisión intrépida, arriesgada, que si bien les funcionó a corto plazo, no se colapsó la economía, a la larga las consecuencias las pagaremos todos. Se dedicaron a fabricar billetes, dólares en exceso. Fue una medida producto de la desesperación. Ya sabe, la necesidad tiene cara de hereje. Esa inyección de liquidez ha sido impresionante, como nunca antes en la historia. Por momentos las imprentas de la Reserva Federal han trabajado las 24 horas del día imprimiendo dólares, o sus computadoras haciendo transferencias millonarias a la banca, transferencias electrónicas para fomentar el crédito. Haga de cuenta, es como si usted, para ayudar a alguien que se está muriendo de una cruda, que está tirado en cama padeciendo una resaca espantosa, pues usted le da una michelada con clamato y 2 caballitos de tequila para que se levante. El remedio puede funcionar. Claro que el crudito se va a levantar, pero es peligroso a la larga porque lo puede volver a emborrachar y entonces sí, la próxima cruda, la siguiente crisis, puede ser peor que la anterior. Eso es precisamente lo que están haciendo ahora. Y el ejemplo es que el libro se lo entregué a la editorial en junio del año pasado, hace 8 meses. Y ahí, en el capítulo 6, advertí que en un escenario extremo, el gobierno de los Estados Unidos corría el riesgo de declarar la moratoria de la deuda, la suspensión de pagos, pues. Riesgo que ya se corrió el 20 de octubre de 2013, cuando el presidente Obama le dijo al Congreso de su país que si no elevaban el techo de la deuda, si no le permitían contratar más crédito, entonces tendría que declarar la moratoria, punto, suspender los pagos. También advertí en ese mismo capítulo que cuando tuvieran que empezar a retirar el exceso de liquidez, se iban a poner a temblar las economías de América Latina, les iban a dar calambres, fuga de capital, desplome de las bolsas de valores, devaluación de sus tipos de cambio, en fin, algo que estamos viendo o hemos visto en varios países estos días, como en Argentina, Indonesia, Sudáfrica, Brasil o Turquía. Ahora bien, ¿será más grave la próxima crisis global? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuándo finalmente despegará nuestro país? ¿En qué momento regresará la calma y vendrá el despegue? Y lo más importante, amigo televidente, ¿qué podemos hacer para protegernos? Porque lo que debemos tener bien claro, usted y yo, es que, como decía el filósofo romano Séneca, no podemos cambiar el viento, pero sí podemos cambiar la orientación de nuestras velas. En nuestras manos está actuar en forma inteligente. El problema es que tenemos que actuar, pero mire, así, ya, rápido. La carrera es contra el tiempo. Tenemos que movernos lo más aprisa posible. Y también le reiteramos que los animamos a que contesten nuestra pregunta, la que les planteamos en un principio. ¿Cree usted que México llegue a ser potencia mundial? Mande su respuesta, por favor, a @EricTVAzteca. Las 2 posibilidades, Eric sí, Eric no. Entonces, como le comento, nos tenemos que mover muy rápido. La carrera es contra el tiempo.
Y para dejar bien claro esa necesidad, esa urgencia de por qué nos tenemos que mover tan rápido en vista de todo lo que está sucediendo, pues déjeme contarle una anécdota. Dicen por ahí que una ocasión andaban caminando dos amigos por el bosque cuando de repente salta un oso y se aproxima peligrosamente hacia ellos. Uno de los dos, muerto de miedo, le pregunta al otro: oye, ¿crees que podamos correr más rápido que el oso? Y el otro, quitado de la pena, le contesta: pues yo no tengo que correr más rápido que el oso. Lo único que necesito es correr más rápido que tú. ¿Sí? La anécdota es cruel, pero creo que es realista. Lo que quiero decirle con esto es que haga de cuenta que el oso es la sombra de la próxima crisis global. Y para que no nos alcance, pues tenemos que movernos más rápido que los demás, estar preparados, protegidos. Por eso también lo invito a leer Entre el miedo y la esperanza, la próxima crisis global y el despegue de México. Bien, pues si usted está de acuerdo, en este momento abriremos una sesión de preguntas. Bien, ya estamos llegando, nos están llegando algunas preguntas. Nos dicen, aquí tenemos a Jesús Ontiveros. Espero que sigas haciendo aportaciones en el noticiero. ¿Sí? Muchas gracias. Yo creo que una labor importante es tratar de formar conciencia en la opinión pública. Si queremos que lleguen los cambios, tenemos que también hacer un trabajo en el cambio de mentalidad. Y nos dice Luis del Río, dice: leí un tuit de Carolina Rocha que dice que el The Economist hizo una apuesta o algo así sobre el próximo estallido en Latinoamérica. Sí, bueno, lo estamos viendo que ahora que ya la Reserva Federal de Estados Unidos ha retirado un poco de esa liquidez excesiva, pues entonces sucedió lo que preveíamos en el libro hace 8 meses, ¿no? Se iban a poner a temblar los mercados de América Latina, pero obviamente no podemos meter a todos en la misma canasta, hay diferencias. Recuerdo que hubo un estudio del Fondo Monetario Internacional y ellos decían que si se presentaba una turbulencia fuerte, ¿quiénes eran los que corrían más riesgo de desplomarse? Y me viene a la mente por lo que está sucediendo. Decía el Fondo Monetario Internacional, en primer lugar, los más vulnerables son Venezuela, Argentina y Brasil. Ya ve usted, la moneda de Venezuela se devaluó y de Argentina está en una crisis muy fuerte. Ahora, México está mejor protegido que los demás, tiene más estabilidad, las reformas lo han ayudado a fortalecerse. Obviamente esto no quiere decir que ya la hicimos, porque si viniera con fuerza otra crisis global, ¿qué van a hacer las reformas? Van a amortiguar el golpe. En eso nos van a ayudar. No nos van a permitir evitar los estragos de la crisis. Por eso le insisto en que hay que prepararnos. Pero una vez pasados los estragos de la siguiente crisis, tomando en cuenta que el capitalismo se mueve en ciclos, va dando tumbos, ninguna crisis es eterna, saldremos y yo creo que estaremos en condiciones de alcanzar altas tasas de crecimiento como nunca, o al menos por muchas décadas no se han visto en México. Bien, otros de los tweets. Dice Lucio Ramírez: análisis económico del riesgo, crisis global y cuándo será el despegue de México. Lo comentábamos, bueno, esperamos que antes de que estalle la próxima crisis va a ir despegando, va a ir para arriba México. La próxima crisis desde luego le va a pegar, nos va a ayudar a las reformas estructurales, nos va a agarrar mejor parados, pero bueno, en algún momento va a despegar México después de esa crisis. Y también Yair, por aquí estaba Yair, me llamó la atención su observación interesante. Él decía que qué tan factible es que llegara al poder un candidato independiente en el 2018. Bueno, quiero decirles que el descontento hacia los partidos políticos, hacia la clase gobernante es muy fuerte, todos lo sabemos, ¿no? Entonces,